Gracias a Dios por esta bendición y esta oportunidad que nos da ahora de recibir la palabra. Le voy a invitar a que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Evangelio según Marcos, capítulo 12. El día de hoy vamos a ver desde los versículos 35 hasta el versículo 37. Vamos a ver únicamente 3 versículos, una porción pequeña. Ahí tiene un subtítulo en su Biblia. Y nosotros le hemos puesto por título a esta enseñanza: Jesús, el Mesías y el Señor. Muy acorde con lo que cantábamos hace un momento, ¿no? Jesús, el Mesías y el Señor. Y vamos a leer los 3 versículos, después nos vamos a ir deteniendo versículo a versículo. Dice Marcos 12:35, enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Bueno, pues estamos en la última semana de Jesús. Marcos le dedica una porción muy larga de su narración a los últimos días del Señor en este Evangelio según Marcos. Y después del evento, yo diría medular en esta última semana de Jesús, que fue la purificación del templo, se generaron muchísimos diálogos acalorados entre los líderes religiosos y Jesús. Recordemos que esta purificación del templo afectó primeramente a los líderes religiosos, quienes habían convertido la casa de Dios, el templo de Dios, en una cueva de ladrones. Esto es, hacían sus tranzas para que las personas quienes traían sus animales pues no fueran aceptos, que les encontraran algún defecto y así se vieran obligados para comprar los animales que ellos vendían y que eran aprobados. También había cambistas en aquel lugar y al Señor volcar las mesas con la palabra, por supuesto, diciéndoles y refiriéndoles a la Escritura: no habéis leído, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Bueno, esto generó, por supuesto, cuestionamientos de parte de los líderes religiosos. El principal fue: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y a partir de ahí vemos que se desencadenan muchos diálogos, no solo por parte de los fariseos, sino también de los escribas, de los saduceos. O sea, salieron allí a relucir un montón de personajes, los cuales pues quizás no habían figurado mucho en el ministerio de Jesús, como el caso de los saduceos, pero ya aparecieron. Vinieron algunos a cuestionarle a Jesús acerca del tributo. ¿Daremos al César o no daremos al César? Tratando de meter a Jesús supuestamente en un problema, en un conflicto, por un lado con los religiosos, por otro lado con el gobierno, con el Estado romano. Sin embargo, el Señor, por supuesto, ya que no había llegado su hora, Él respondió y lo hizo de manera magistral, de tal manera que nadie pudo cuestionar lo que el Señor respondió. También vimos a los saduceos, precisamente, cuestionando acerca de la resurrección, haciendo una pregunta que ridiculizaba la postura del Señor, la postura no solo del Señor Jesús como maestro, sino la postura bíblica de esta realidad de la resurrección. Vimos también cómo se acercó un escriba y le dijo: oye, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y vimos cómo este joven, este escriba, bueno, no sabemos si era joven o no era tan joven, pero este escriba se acercó al Señor y le hizo esta pregunta. El Señor le respondió con verdad. Así mismo dijo este escriba en el versículo 32, verdad has dicho. El Señor le dijo: el mandamiento más grande lo has tenido frente a ti todo ese tiempo. El Señor nuestro Dios uno es, y le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero no se detiene ahí. Desde ese amor que nos da Dios para que le amemos, amamos a nuestro prójimo. Y bueno, esto fue algo que él dijo. Bueno, ha respondido con verdad, Señor. Este escriba logró conectar los puntos acerca del propósito de la ley, porque él dijo: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y se encuentra con que no lo podía cumplir, no lo podemos cumplir. Y él conectó estos puntos correctamente en una línea de pensamiento correcta, apropiada, que era reconocer la condición del corazón para poder amar a Dios y después amar al prójimo desde ese amor que Dios nos dio. Ahora, hay algo que quizás nos preguntemos cuando leemos porciones de la Biblia así: ¿qué pasó con este escriba? ¿Qué pasó con él? ¿Se habrá convertido? El Señor le dijo: no estás lejos del reino.
No estaba dentro del reino, no le pertenecía el reino, más bien no estaba lejos. ¿Qué habrá pasado? No sabemos si llegó a estar en el reino, si llegó a heredar el reino. Lo que sí sabemos es lo que dice el versículo 35, dice la segunda parte, 34, perdón. Y después de estas cosas, ya ninguno osaba preguntarle, ya ninguno se atrevía a preguntarle nada al Señor. ¿Por qué? Pues porque simplemente el Señor respondía con verdad y nadie podía hacerlo caer en sus palabras, pues Él es el Verbo hecho carne, Él es el Hijo de Dios. Ahora sí leemos la porción que nos corresponde, versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y es muy importante que no pasemos de largo esta escritura. Anteriormente un escriba le preguntó acerca del gran mandamiento. Ahora vemos a Jesús ubicado específicamente en el templo, ahí es donde nos lo ubica Marcos. Y allí en el templo, mis hermanos, seguramente estaban los escribas, estaban todos, ¿no? Y está haciendo esta referencia a un tema muy, muy importante que tiene un gran contenido teológico, pero vamos a verlo detenidamente. Marcos se ha encargado de enfatizar la importancia de la predicación en el ministerio de Jesús, de la enseñanza en el ministerio de Jesús. De hecho, cuando empezamos a leer el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, versículo 38, Jesús dijo, para esto he venido para predicar, he venido para enseñar. Y hemos visto cómo este énfasis de Jesús no estaba en los milagros, aunque hizo milagros, no estaba en las señales, aunque hizo señales, sino estaba en la enseñanza. Y aquí de hecho estamos viendo que lo que produjo en los líderes religiosos ira, no fueron los milagros. Lo que produjo en los líderes religiosos este deseo de matarle no fueron las señales, fue la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús. Y aquí podemos aplicar algo a nuestra vida. Esta es la aplicación y esa manera de pregunta. ¿Así de importante es para nosotros la enseñanza en nuestra vida? La enseñanza de la Biblia en nuestra vida cristiana es prioridad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas quienes solo buscan testimonios. No debemos de confundir, no toda persona quien está hablando, no todo predicador quien está hablando, necesariamente está hablando la palabra de Dios. Hemos de analizar lo que estamos hablando o lo que estamos escuchando, quiero decir, esto que se me está presentando como enseñanza cristiana, ¿contiene la palabra o son solamente los testimonios? Los testimonios sirven de alguna manera para ilustrar, para poner un ejemplo, para hacer alguna aplicación, pero no son el centro de todo. Un predicador que se la pasa hablando de testimonio y solo centrado en sí mismo, se está predicando a sí mismo y no está predicando el Evangelio. Pero hay quienes buscan eso, les atrae escuchar las experiencias de otros, que leyó un versículo al principio y después se arrancó a hablar de sus experiencias, que pueden ser bonitas, pueden ser emotivas, pueden ser impresionantes, pero no son la palabra de Dios. Otros se acercan únicamente a escuchar temas que son virales, temas que son pues atractivos en cuanto a lo interesante que pueden llegar a ser, son incluso entretenidos. Esta mañana vi yo un video en redes sociales y de hecho lo compartí con el grupo de liderazgo de la iglesia para que llegáramos a ver cómo podemos llegar a desviarnos, cómo nos podemos desviar. Era un predicador que en cierto momento supongo yo que predicó bien, predicó sana doctrina, pero últimamente lo único que hace es subir videos acerca de cosas que hacen en las iglesias. Y subo un video, miren lo que están haciendo en esta iglesia. No, que ya se ponen a bailar en esa iglesia. Y ahora miren lo que están haciendo en esta otra iglesia. Y miren que salió un tipo que dice que es Jesús. Y miren, o sea, eso es de lo que se la pasa hablando. Y yo pregunto, ¿en dónde está el Evangelio? Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, no a hablar temas virales, temas como si fuéramos nosotros reporteros, como si fuéramos nosotros periodistas. Y no somos eso, somos ministros del Evangelio. Ahora, si tu llamado es a ser periodista, si tu llamado es a ser reportero, pues pide chamba en Univisión o en Telemundo o en alguna de estas cadenas, Estrella TV, qué sé yo, ¿no? Pero aquellos quienes nos presentamos como predicadores, hemos de predicar el Evangelio. Para Jesús estamos viendo que era prioridad la enseñanza de la Escritura. Hay otros quienes, pues para quienes la enseñanza no es prioridad. Más bien van a la iglesia porque ven en la iglesia o en los lugares en donde se predica la palabra, porque aquí estamos viendo a Jesús en la sinagoga, ¿no? Lo ven como un club de amigos o un lugar de entretenimiento. Una vez nos dijo una persona, a mí precisamente y a los líderes, ¿saben qué? Pues yo voy a ese lugar porque a mí me gusta la música, me gusta cómo cantan.
Dije, no, man, o sea, la verdad es de que hay lugares en donde cantan mejor que nosotros. O sea, si vienes por la música, pues estás bastante equivocado, porque el centro no es la música, el centro es Cristo y su palabra. Así que si a ti no te interesa Cristo y su palabra, pues la verdad es de que no podemos estar en la misma página. Y hay quienes se acercan a la iglesia así, buscando un club de amigos, de compas, un networking, un lugar pues de entretenimiento. Pero mis hermanos, hemos de estar centrados en la doctrina. Y sí, la doctrina divide. Por eso muchas personas le sacan la vuelta a hablar de temas como los que Jesús va a hablar el día de hoy. En pocos versículos, como dije, hay un gran contenido teológico. Y yo sé que gran parte de lo que yo puedo decir aquí, interpretando lo que dijo Jesús, que está allí en la Escritura, puede causar que alguien se desconecte de la transmisión. Y diga, ¿sabes qué? No, así no me enseñaron en mi denominación. No, yo creo que no es así, yo pienso que no es así. O a veces personas dicen, ¿por qué son tan duros? Bueno, pues Jesús está siendo lo más claro posible. Por eso dice énfasis en que los escribas estaban allí. Y si seguimos leyendo lo que vamos a ver la próxima semana, Jesús dijo, guárdense de los escribas, cuídense de ellos. Y ellos estaban ahí. Imagínate, ¿era Jesús duro? Sí lo era, pero era una dureza que no era simplemente con el afán de dañar y de ofender, sino de que aquellos quienes estaban escuchando pudieran ser santificados y pudiera Dios obrar en sus vidas, en sus corazones. Aquí el Señor estaba enseñando en el templo. Fíjate, si vemos los paralelos nos vamos a dar cuenta de que allí estaban presentes los discípulos. Así lo dice el Evangelio según Marcos capítulo 23, versículo 1, Lucas 20, 45. Estaban allí también presentes los fariseos. Eso está en Mateo 22, 41. Estaban también los escribas, o sea, todos estaban allí congregados en el templo. Y también había muchas personas más que llenaban los lugares, los templos donde Jesús enseñaba. Jesús, como podemos ver en los evangelios, enseñó de muchas formas. Enseñó, su manera preferida era las parábolas, por medio de parábolas, pero aquí está enseñando a través de una pregunta. Ahora es turno del Mesías, de Jesús, del Creador de todas las cosas, de preguntar. ¿Ya acabaron con sus preguntas, muchachos? No, que si el César, no, que si la resurrección, no, que cuál es el gran mandamiento. Ahora le toca a Jesús preguntar. Y aquí está la pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Qué tal? O sea, los escribas, yo creo que cuando oyeron escribas, inmediatamente levantaron las orejas, ¿no? El Señor estaba afirmando lo que los escribas y también los fariseos enseñaban. ¿Qué es lo que enseñaban escribas y fariseos? Enseñaban que el Cristo, o sea, el Mesías, es hijo de David, del rey David, por cierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el Cristo es hijo de David? Bueno, ellos enseñaban que el Mesías, que ellos esperaban, sería descendiente directo de David, sería del linaje de David. Y esto, mis hermanos, coincide con las Escrituras. O sea, hasta aquí podemos decir, ¿sabes qué? Escribas y fariseos tenían la enseñanza correcta, la doctrina correcta. Efectivamente, el Mesías sería del linaje de David. El profeta Natán, esto fue lo que le dijo al rey David en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12. Y es bien interesante cómo el Señor trae esta enseñanza en conexión con lo que dijo este escriba, que anteriormente le preguntó sobre el gran mandamiento. Él dijo, ¿verdad has dicho? Hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, porque la obediencia, dijo, es mejor que el sacrificio. Y hizo referencia a aquella etapa de la historia, ¿no? De David, de Natán, de Saúl. Y el Señor pues trae esta línea del rey David. Natán, como dije, le dijo a David en 2 de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, o sea, de manera natural, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Si lo vemos así, de manera natural, David engendró a Salomón. O sea, aquel quien heredó el reino, quien continuó reinando en lugar de David, fue nada más y nada menos que el rey Salomón. La promesa hasta allí se cumplió de manera parcial. O sea, un hijo de David heredó el reino. De hecho, también vemos aquí en el versículo 13 que él edificará casa a mi nombre, y así fue. Salomón edificó la casa que David preparó, ¿no? O sea, David
juntó todos los materiales, juntó todos los elementos y Salomón simplemente lo edificó, ¿no? Pero ¿qué pasó? Después del reinado de Salomón, el reino se dividió durante el reinado de Jeroboam, el reino del norte y el reino del sur. Y aquí vemos pues que todo esto estaba pues generando algún tipo de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con el reino? ¿Qué ocurría? Bueno, ahí se dividió el reino y todo esto nos lleva al siguiente punto. Lo que los escribas estaban haciendo era enseñar acerca del Mesías, pero únicamente desde una perspectiva terrenal. No estaban dispuestos a aceptar o a considerar siquiera que el Mesías sería Dios, sería divino. Ellos se enfocaban únicamente en la parte de la sangre, la parte del linaje, y lo veían únicamente como una perspectiva terrenal, porque cuando ellos pensaban en David, inmediatamente lo asociaban con un rey guerrero. O sea, mis hermanos, David tiene una personalidad pues que es muy variada. Lo vemos a él como un pastor de ovejas que defendía a sus ovejas, las cuidaba, les ungía aceite en sus ojos, etcétera. Pero también vemos a un rey David guerrero. Vemos a un David que sacaba el arpa y que componía dulces himnos, dulces cantos, pero también un rey que acababa con ejércitos enteros. Entonces, cuando ellos pensaban en David, no solo pensaban en David el cantante, ¿no? En David el compositor de salmos, sino pensaban en un rey guerrero, un rey que iba delante del pueblo dándole victoria tras victoria tras victoria. En ese momento, ¿en qué situación se encontraba el pueblo de Israel? En el momento en el cual Jesús está hablando, se encontraba bajo el dominio de los romanos. Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que no les caería nada mal un Mesías identificado con David, victoria tras victoria en términos militares. O sea, no les quería nada mal un Mesías así, y eso es lo que ellos estaban esperando. ¿Te fijas? Se fijaban en el linaje y se fijaban en lo que este Mesías les podía traer en cuanto a lo que tenía que ver con la paz del pueblo de Israel. Y así muchos el día de hoy limitan al Señor a cosas terrenales. Aquí podríamos profundizar mucho porque a veces nosotros mismos caemos en esto. Como vemos a Dios como alguien quien nos va a cumplir nuestros deseos, como alguien quien pues nos va a dar lo que nosotros le pedimos, nos va a solucionar nuestros problemas o simplemente nos va a ayudar a tener una vida ideal según el sistema de este mundo, y a veces así es como lo presentamos. Si vemos a una persona necesitada, le predicamos, simplemente porque está en necesidad. Y a quien no lo está, no, pues esta persona está bien, mira, tiene buen trabajo, tiene salud, todo bien, yo creo que no necesita a Dios. Y, mis hermanos, todos necesitamos a Dios, sean ricos o sean pobres, sean enfermos, sean sanos, necesitan y necesitamos al Señor, pero a veces lo limitamos únicamente a lo terrenal. Mira, ven a Cristo y Él te puede arreglar tu matrimonio, ven a Cristo y Él te puede proveer de un trabajo, ven a Cristo y Él puede sacarte de las adicciones. Sí, Él puede, pero la principal necesidad para los hombres es que no se pierdan, que tengan vida eterna. Y esto es lo que el Señor nos viene a hablar, es lo que Él vino a hacer. Dijo, mi reino no es de este mundo, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. El Señor nos quiere llevar no a lo que dice este mundo, no al bienestar terrenal, no a lo que dice este mundo, sino a lo que dice la Escritura. Él vino a cumplir la Escritura. Para que tengamos una perspectiva objetiva y clara, hemos de ver lo que dice la Escritura. Y es lo que está haciendo Jesús, versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Antes de ver a dónde nos quiere llevar el Señor con esta enseñanza, meditemos en dos puntos, que son puntos de doctrina, son puntos de doctrina que puede ser causa de división. Como dije, alguien puede tener otra corriente, pero nosotros no nos vamos a callar las verdades que vemos en la Biblia con tal de retener seguidores en nuestras redes sociales. O sea, ese no es nuestro objetivo es predicar la palabra, y si alguien pues no está de acuerdo con esto, bueno, pues no vamos a cambiar. El primer punto que podemos notar es que el Señor les está llevando hacia el sentido común, hacia usar el sentido común. El Señor nos hizo seres pensantes, somos a su imagen, a su semejanza, y tenemos inteligencia, tenemos un intelecto, un sentido común que debemos de usar. Ellos estaban relacionando al Mesías con el rey David, como si David fuera más importante. O sea, David está acá y el Mesías va a venir pues como un subalterno de David. O sea, ya a David nadie lo va a pasar.
Y Jesús toma como referencia a lo que el mismo David escribió en las Escrituras. ¿En dónde? En el Salmo 110, lo que para nosotros es el Salmo 110. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está usando el sentido común y está interpretando la Escritura con la Escritura. Ok, ¿ustedes quieren hablar de David? Vamos a ver qué fue lo que David escribió. Y esto es un buen principio para seguir, ¿no crees? Debemos de interpretar la Escritura con la Escritura, como dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios 2:13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No es lo que dice la Biblia, pero yo pienso, o es lo que yo pienso y uso la Biblia para respaldar lo que yo pienso. No. La Biblia se interpreta con la Biblia, la Escritura con la Escritura. Si vamos a hablar de Moisés, bueno, ¿qué escribió Moisés? Si vamos a hablar de David, ¿qué escribió David? No darle nuestro rollo al asunto, ¿no? Cuando tratamos de interpretar desde los lentes de un reformador, desde los lentes de una denominación, podemos perder de vista el objetivo. Son muy buenos los comentarios bíblicos, son muy buenos, los libros que han escrito otras personas, son muy buenos, yo los leo, yo los consulto, pero mis hermanos, la Biblia es la única que es inspirada por Dios. Y hay quienes, como dije, se ponen los lentes del reformador que esté de moda o de su preferencia, y desde allí interpretan la Biblia y leen un texto y dicen, bueno, ¿qué me enseñaron en mi denominación? ¿O qué es lo que dice tal reformador? Y lo toman como infalible el comentario, la exégesis o la interpretación de un reformador o de una denominación, lo ponen como inspirado por encima de la misma Escritura, pero la Escritura se interpreta a sí misma. Aquí vemos otro punto, el segundo punto, antes de ver a dónde el Señor nos quiere llevar con esta enseñanza, es este. Jesús está afirmando la inspiración divina de las Escrituras. Dice Jesús, el mismo David dijo por el Espíritu Santo. O sea, David escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es uno de los textos que nos hablan acerca de la inspiración de las Escrituras. La Escritura, la Biblia, no fue escrita por voluntad de hombres. La Escritura fue escrita por inspiración divina. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice toda la Escritura, no solamente textos aislados, no solamente uno por aquí, este sí, este no. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todo esto que dice 2 Timoteo 3:16, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, es otro de los textos que nos hablan acerca de la inspiración de las Escrituras. Jesús dijo, el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. David no escribió lo que escribió porque él quiso, sino porque el Señor lo inspiró y él escribió esto, sino que los santos hombres de Dios, incluido David, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, tengo que decir algo nuevamente que puede chocar con la idea de algunos. Las confesiones de fe no son inspiradas por Dios. Ni la más completa, ni la más reconocida, ni la más bíblicamente correcta no es inspirada por Dios. Los libros escritos por los reformadores, you name it, no son inspirados por Dios. La ciudad de Dios de San Agustín, confesiones de San Agustín, institutos de la religión cristiana, you name it. Ninguno de esos escritos son inspirados por Dios. Pueden contener verdad, pero solo la palabra de Dios es verdad, completa. Toda ella es inspirada por Dios. Entonces, continuamos. David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dio testimonio del Mesías en las Escrituras. Ahora sí, vamos a lo medular de esta enseñanza, aunque hay otro punto teológico por aquí que vamos a ver, pero vamos ahora sí a lo medular. Continuamos viendo qué es lo que dijo David como autor de este salmo inspirado por Dios. Dijo el Señor a mi Señor. ¿A quién le está llamando David Señor? Veamos el texto. Dijo el Señor a mi Señor. ¿A quién está llamando David Señor? En el texto hebreo se lee, dijo Yahweh a mi Señor. Entonces se refiere primeramente al Padre. El Padre le dijo algo a aquel a quien David le llama Señor. El Padre es Señor y este otro
el Hijo también es Señor. En el griego se usó 2 veces la palabra kurios. Dijo el kurios a mi kurios, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué es esta palabra kurios? Kurios es alguien que ejerce poder, es alguien que ejerce autoridad y se le atribuye este título de kurios a un amo. Entonces dice David, le dijo mi amo a mi Señor, a mi amo. Dijo el amo a mi amo. Entonces te fijas, entonces estamos viendo ya aquí a 2 personas distintas y es aquí en donde vemos esta doctrina medular, esta doctrina esencial que es la doctrina de la Trinidad. Yo sé, quizás puedas estar diciendo, tú que no crees en ella, que no está en la Biblia, no está la palabra Trinidad en la Biblia, no está y no es un punto para debatir, pues hay otros términos que no están en la Biblia, como omnipresencia. Esto quiere decir que Dios está en todos lados. La palabra omnipresencia, omnipresente, no está en la Biblia. ¿Eso quiere decir que Dios no está en todo lugar? No. Aquí lo que estamos viendo entonces, claramente, si lo quieres ver con los ojos de la Biblia, interpretándose a sí misma, no con los ojos de lo que la denominación X dice, sino con los ojos de la Biblia, nos vamos a encontrar con la doctrina de la Trinidad. De forma implícita, vemos a 3 personas distintas. Está el Espíritu Santo inspirando a David, ¿lo ves? Dijo David, inspirado por el Espíritu Santo. Vemos al Padre, el Señor de David, diciéndole a mi Señor, diciéndole al Hijo. Y leamos lo que le dice. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sentarse a la diestra del Padre, es un honor que no le es concedido ni a los ángeles. O sea, aquellos quienes creen en el modalismo, creen que es Dios el Padre, o sea, en modo Padre, luego se convierte en modo Hijo y luego modo Espíritu Santo, pues ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo el modo Padre se va a sentar a la diestra y convertirse en modo Hijo? O sea, ¿cómo está el asunto allí, ¿no? ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? Sentarse a la diestra del Padre es un honor que no le es concedido ni a los ángeles. Otras escrituras confirman esta exaltación del Mesías, a quien vemos aquí mayor que David. Dice el Salmo 89, versículo 3, Salmos 89, versículo 3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dice el versículo 34 de ese mismo Salmo 89, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Como dijimos, la descendencia de David tuvo sus altas y tuvo sus bajas. Basta con estudiar los libros de Crónicas, los libros de Reyes, y vamos a ver cómo esta descendencia de David tuvo reyes buenos, tuvo reyes malos, y así tuvo sus altas y sus bajas. Y esto comprueba lo que profetizó el profeta Amós. El reino pues, quedó en ruinas, un desastre. El reino, la descendencia de David en cuanto a la monarquía, ¿no? Dice Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Este profeta, inspirado por Dios también, empieza a ayudarnos a conectar, y ya les estaba ayudando a ellos, pero ellos se habían cerrado y habían visto solamente lo terrenal, lo militar. El pacto que Dios hizo con David tenía que ver con su plan de salvación para la humanidad. No debemos de confundir. Todo lo que el Señor nos revela en su palabra, todo lo que el Señor nos habla, no es por nosotros mismos como persona, sino es de acuerdo a su plan. No se trata del hombre, se trata de Dios. Y cuando David aparece en escena, no se trataba de David, se trataba del plan de salvación. Desde el Génesis podemos ver cómo esos animales, los cuales murieron, derramaron su sangre para que sus pieles fueran usadas para cubrir la desnudez, la vergüenza de Adán y de Eva. Ya desde ahí el Señor estaba enviando señales de este plan de salvación que Él tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y así que este pacto que Dios hizo con David tenía que ver con su plan de salvación para la humanidad. Nuevamente, vemos aquí, ponte en el contexto de ellos,
asomándose para ellos un evento futuro. Para ellos era futuro, para nosotros está en el pasado. ¿Cuál es este evento? El evento de la obra salvadora de Cristo. Ya Cristo se había encarnado, había nacido de una virgen. Cristo había vivido una vida sin pecado, había cumplido la ley a cabalidad y su obra salvadora estaba a unos días de realizarse. Esa obra salvadora de Cristo, mis hermanos, incluye la muerte de Jesús por crucifixión, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús al tercer día de la tumba y su ascensión, subir Jesús a los cielos. Ahora mismo el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Pues el Hijo de Dios, el Rey, está intercediendo por nosotros. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y no ha dejado de trabajar. El Rey de Reyes, como dice Romanos 8:34, está intercediendo por nosotros. Vamos a leer Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, ¿te fijas? Siéntate a mi diestra. Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora Jesús está a la diestra del Padre con su cuerpo resucitado, con su cuerpo de resurrección, intercediendo por ti e intercediendo por mí. Como leíamos al principio, nos acercamos a su trono, alcanzando o tratando de alcanzar gracia para el oportuno socorro, encontrando misericordia, sabiendo que la encontraremos porque Él está allí intercediendo por nosotros. Y ahora Él está en modo servicio, ¿no? Está sirviendo, intercediendo, pero no debemos de olvidar que la obra y el plan de Dios culmina con el regreso de Jesús, quien volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, después de esto que se conoce como la kenosis, ¿no? Este cántico que los primeros cristianos cantaban, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó no de su divinidad, se anonadó, se limitó, se hizo como uno de nosotros y estando en la condición de hombre, vino a servir. Se hizo siervo para con esa pobreza enriquecernos a nosotros. Y dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. No olvides lo que Jesús está citando de David. Siéntate a mi diestra hasta que sean puestos todos tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre el de David también. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Él venga a juzgar a vivos y a muertos, los muertos van a resucitar. Todos los muertos van a resucitar. Los que murieron en sus pecados y los que murieron en Cristo, los que viven, pues van a ser arrebatados, seremos arrebatados en las nubes y todos van a resucitar para entonces que toda rodilla sea doblada, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, estos quienes murieron en sus pecados van a resucitar, van a doblar su rodilla y a confesar con su boca que Jesús es el Señor, pero no habrá posibilidad para salvación para ellos. Hoy es el tiempo, ahora es el día para que podamos confesar a Jesús como Señor si no lo has hecho. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 25 también nos afirma esta exaltación de Jesús, del Mesías, de quien está hablando Jesús, está hablando de sí mismo. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este preciso es algo que va a ocurrir porque va a ocurrir. Nada va a cambiar el plan de Dios. Y esto debe de traer a nuestras vidas seguridad, debe traer a nuestras vidas confianza de que pase lo que pase, el Señor va a cumplir su plan. Y eso es maravilloso. Por eso decía que la obra de Dios, el plan de Dios, no tiene como objetivo los hombres, porque los hombres fallamos. No tiene como objetivo cosas terrenales, porque lo terrenal pasa. Tiene como objetivo Él mismo. Dios mismo, el plan y el centro es Él mismo. Jesús, su Hijo Jesucristo, es el plan de salvación. Y este plan se va a consumar y esto va a pasar sin importar lo que venga, sin importar las crisis, las pandemias, las guerras. Esto va a ocurrir porque va a ocurrir y nada va a truncar el plan de Dios. Y ese es el cumplimiento del pacto con David. El cumplimiento del pacto con David se trata
de Jesús. Veamos el versículo 37. Vemos aquí a Jesús razonando lógicamente. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Nuevamente Jesús está usando el sentido común. O sea, muchachos, David no es mayor que el Mesías. David le llama Señor al Mesías. David le llama Señor al Padre. Hay un Mesías, decía Jesús. Yo mismo soy mayor que David. Así que usen el sentido común. Y de una manera profunda y contundente les dice, yo siempre he existido. Porque ¿cómo es posible que el Mesías va a venir de David, pero David aquí está hablando con el Mesías antes de que nazca? O sea, es racionalmente, quizás no tenga mucho sentido, pero si lo vemos de manera objetiva, Jesús siempre ha existido. Su naturaleza humana sí tuvo un inicio, que fue cuando nació de una virgen, pero Él siempre ha existido porque Él es Dios, Jesús es Dios. Aquí hay otra verdad que es una verdad teológica fundamental, y todo aquel quien no crea que Jesucristo es Dios no puede llamarse nuestro hermano. Jesús siempre ha existido porque Él es Dios. Por eso Él se sienta a la diestra de Dios. Como dije, los ángeles no se pueden sentar a la diestra de Dios. Únicamente Dios puede sentarse a la diestra de Dios. Y Jesús está a la diestra de Dios porque es Dios. No es un ser creado, no es un ángel, no es una persona que tuvo una buena moral y buenos valores y cosas buena onda que decir, pero que ya pues todo lo que hizo fueron cosas de ciencia ficción. Jesús es Dios y está sentado a la diestra del Padre. Fíjate lo que dice Juan 8:53, para que veamos cómo esta realidad y esta verdad de que Jesús es Dios, pues produjo conflicto en los religiosos de aquel tiempo. Juan 8:53, en este diálogo, Jesús con los líderes religiosos le preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Otra vez, tomando referencia a uno de los grandes hombres de la Biblia, el padre de la fe, ¿no? El cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Nuevamente vemos aquí dos personas, ¿no? El que vosotros decís que es vuestro Dios, el Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. ¿Qué tal? Pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí es en donde viene la preexistencia de Jesús, la eternidad de Jesús. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjate lo que hicieron, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí vemos un milagro de Jesús, ¿no? Porque de alguna manera se hizo invisible y no lo vieron. Pero lo que podemos ver aquí es que la realidad de que Jesús es Dios y que siempre ha existido, no comenzó a existir cuando nació de María, de la Virgen María, pues es una realidad que chocaba y que les molestaba a estos líderes religiosos. Según la carne, sí, efectivamente, el Mesías procede de David, según la carne. Pero Jesús tiene la preeminencia porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Incluso David mismo. David es de Él. David surgió y existió para Él. Y existió por Él porque por Él subsisten todas las cosas. Todo eso era algo que los líderes religiosos no estaban dispuestos a aceptar. Ellos no estaban dispuestos a verlo, aunque Jesús les estaba diciendo esto de una manera contundente, no había forma de negarlo, pero ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Por eso es que lo querían matar. Sin embargo, vemos en el texto que hubo otros quienes se deleitaban oyendo al Señor. Muchos de ellos, quienes oyeron y dijeron, ¿sabes qué? Yo acepto esto que Él está diciendo. Bueno, muchos de ellos creyeron, que es lo que dice la última parte de nuestros textos base. Dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. La versión Nueva Traducción Viviente dice, la gran multitud se deleitaba al escucharlo, al escuchar la enseñanza. Yo no sé cuál sea la actitud con la que tú y yo vamos a la casa de Dios o cuando nos sentamos a escuchar la palabra o cuando nos ponemos unos audífonos o ponemos una predicación en audio. Lo tenemos únicamente pues para que llene el ambiente o pues para decir, hoy escuché 5 predicaciones o 10 predicaciones, o nos deleitamos realmente al escuchar la palabra.
Es crucial, mis hermanos, que dejemos de ver a Jesús como quien soluciona problemas terrenales. En algún momento vinieron y le dijeron, maestro, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. Y el Señor les dijo, ¿y quién dijo que yo vine a solucionar esos problemas? ¿Quién me puso a mí por juez o partidor? Y eso es lo que nosotros tendemos a hacer, ponerle como juez y partidor. Y que bendiga mi trabajo y que me haga eso, y yo voy a la iglesia. Si Él me bendice, yo voy a la iglesia. Resulta que después los bendice y ni van, ¿no? Es crucial que le dejemos de ver como quien soluciona problemas terrenales. Aunque Él tiene el poder de solucionar nuestros problemas terrenales, Él está más interesado en que le reconozcamos como Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Esto es darle el control de nuestra vida, como cantábamos hace rato. En tus manos, Señor, tómame. Moldéame como barro. Eso es dejarle al Señor que guíe nuestra vida. Que sea Él quien gobierne. Cantábamos, todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Eso es una oración de reconocer el señorío de Cristo. Porque Jesús por otro lado dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Y le cantamos, Señor, Señor, Señor. Y luego nos dice, ok, quita esto de tu vida. Y decimos, no, Señor, me gusta mucho. No, Señor, no puedo. Es que si no, ¿cómo le voy a hacer? Es que, etcétera. Y ponemos nuestras excusas. Entonces, ¿es nuestro Señor o no es nuestro Señor? Más que solucionar nuestros problemas, aunque Él puede hacerlo, Él está interesado en ser el Señor de nuestras vidas, en ser Él quien gobierne. Y escuchemos esto, mis hermanos. Un día, toda rodilla se doblará, reconociendo su señorío. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que yo creo que es buena idea hacerlo desde ahora. Es buena idea desde ahora doblar nuestra rodilla, esto es humillarnos y decirle, Señor, tú estás en los cielos, yo te necesito, yo dependo de ti para todo, para respirar, y que desde ahora nuestra lengua confiese que Él es el Señor, y más que nuestra lengua, nuestros hechos demuestran que Él es el Señor. Y si Él nos dice, ve derecho, vamos derecho. Si Él nos dice, gira a la derecha, giramos a la derecha, sin preguntar, sin cuestionar, sin quejarnos. Eso es que Él sea el Señor de nuestra vida. Nosotros podemos hacerlo desde ahora y deleitarnos en el Mesías. ¿Sabes que el ser gobernados por Jesús, su señorío, no es una carga, es un deleite? Dice, la gran multitud se deleitaba al escucharlo. Es un deleite, como cantábamos. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Y poder ir en nuestra vida dejando que Él gobierne y deleitarnos en eso. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero es un yugo. Es algo que no nos deja así en libertinaje, sino es un yugo, pero es un yugo fácil. ¿Por qué? Porque lo llevamos no en nuestras fuerzas, sino con su espíritu. Su carga es ligera, ¿cuándo? Cuando nos deleitamos en su palabra. Y podemos decir como el salmista, tu palabra es más dulce que la miel. Tus dichos son más preciosos que el oro y que la plata. ¿Te fijas cómo está ese deleite de caminar en la voluntad de Dios, de dejar que Él sea nuestro Señor y de que Él gobierne toda nuestra vida y todo nuestro ser? Y yo quiero decirte que me haría muy feliz y me deleitaría yo también en saber que cada vez más personas alrededor nuestro le reconocen como su Señor. Que cada vez más personas en este tiempo doblan su rodilla y confiesan que Jesucristo es el Señor. Si tú nos estás viendo por primera vez, quizás escuchas una enseñanza como esta, un mensaje como este, en el cual Jesús mismo nos está hablando. Jesús mismo nos está diciendo, yo soy el Señor. No me veas como un Mesías terrenal, no me veas como un personaje histórico. Yo quiero ser tu Señor y quiero gobernar tu vida. Pero el Señor no obliga a nadie. El Señor no entra de manera forzada. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer y no hay una obra mayor que la que Él hizo, pero sí nos invita a que sea Él el Señor de nuestra vida y el Señor de nuestro corazón. Porque algún día lo será, pero quizás se haya demasiado tarde si tú no lo confiesas hoy. Así que oremos juntos y pidámosle al Señor de su gracia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces en medio de nosotros. Gracias porque tú permaneces siempre fiel. Aunque el mundo se caiga a pedazos, tú vas a cumplir tu objetivo. Tú vas a cumplir tu misión. Tú no duermes. A ti no se te escapa nada de las manos. Y queremos hoy, Señor, pedirte por aquellos quienes no te conocen, que tu palabra haga efecto
y golpee como martillo en sus corazones, para que puedan reconocerte desde ahora como el Señor y que puedan doblar su rodilla desde ahora. Y nosotros quienes te conocemos queremos seguirnos deleitando en tu palabra. Si quizás nos hemos desviado, Señor, hoy al escuchar tu palabra somos sensibles y nos rendimos a ti. Tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú estás sentado a la diestra del Padre y tú pondrás a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Tus enemigos se someterán a ti, tarde o temprano. Gracias porque nosotros, siendo tus enemigos, hemos sido llamados a ser tus hijos. Nos has dado la potestad de ser hechos tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.